En este video vamos a presentar el teorema de Thevenin y Norton. Los estudiantes a cargo, González Capuñay, Eddie Santiago y Marín González y Alexandre. Objetivos generales: identificar y determinar en qué consiste el teorema de Thevenin y Norton. Objetivos específicos: detallar y dar conceptos característicos del teorema de Thevenin y Norton. Determinar y explicar el desarrollo del teorema de Thevenin y Norton en un circuito eléctrico. Este teorema se utiliza cuando tenemos un circuito más complejo, un circuito más dificultoso, más grande, en otras palabras. Cuando tenemos, por ejemplo, varias resistencias, varios voltajes. Esto se simplifica, porque para eso se basa el teorema, simplifica este circuito grande a un circuito más pequeño, más comprensible, más analítico, ¿no? ¿Cómo se hace? A través de nuestros saberes previos, leyes de Kirchhoff, método de mallas, método de nodos, entre otros que conocemos, obteniendo así un voltaje total de Thevenin, una resistencia de Thevenin y una resistencia de carga, que es la resistencia donde se va a analizar, ¿no? Una de las características principales es que las fuentes de voltaje se cierran, fuentes de corriente, pues si tenemos en nuestro circuito, se abren y las resistencias se abren. Ahora, ¿cómo así se abren y se cierran? Pues eso lo veremos a continuación en la resolución de nuestros ejercicios. Comenzaremos hallando la resistencia de Thevenin. Para hallar la resistencia de Thevenin, se podrá notar que no se ha dibujado las fuentes de voltaje y tampoco la resistencia que se va a estudiar, que es la de 6 kΩ, ¿no? Porque vamos a aplicar las características del teorema de Thevenin que habíamos visto anteriormente. Bien, ahora para hallar la resistencia, las fuentes de voltaje se cierran. Quiere decir que hay un cortocircuito. Quiere decir que acá hay un cortocircuito. Entonces vamos a unir las dos terminales, ¿no? Como hemos hecho acá de esta manera, hemos unido las dos terminales. Y la resistencia se abre. Quiere decir que colocaremos ningún elemento, ¿no? Es la resistencia que vamos a analizar. Se abre, en la cual no colocaremos ningún elemento, pero sí la letra de los terminales, ¿no? La resistencia A y B, ¿no? Como podemos obtener de esta manera, ¿no? Bien, ya teniendo esto, vamos a hallar la resistencia de Thevenin. Como podemos observar, nuestro circuito, pues la resistencia de 8 kΩ y la resistencia de 5 kΩ están en paralelo. Entonces vamos a denotarlo esto una resistencia equivalente de R sub A. Entonces está en paralelo. Por nuestros saberes conocidos o previos sabemos que sería la resistencia equivalente a la suma de sus inversas, la cual sería la multiplicación sobre la suma, 8 por 5 y 8 más 5. Esto nos da 3.7 kΩ. Se va reduciendo el circuito, en el cual tenemos RA, que es 3.07 kΩ, con la resistencia de 7 kΩ. Como vemos acá, esta resistencia pues está en serie, ¿no? Que sería sumarla en todo caso, que nos da una resistencia de Thevenin de 10.07 kΩ, en lo cual tenemos que nuestro circuito equivalente va quedando de esta manera, ¿no? Nuestros terminales A y B, donde está la resistencia a analizar, y nuestra resistencia de Thevenin, ¿no? Que hemos conseguido que da 10.7 kΩ. Bien, para comprobar nuestro ejercicio teórico, nuestro resultado teórico, vamos a utilizar este software que es de mucha utilidad para muchos de nosotros. Se llama Livewire, ¿no? Professional Edition. Bien, entonces vamos a ver nuestro ejercicio. Tenemos el circuito que vamos a trabajar, lo que hemos trabajado, ¿no? Donde tenemos nuestras resistencias, que bueno, estas las podemos encontrar en Passive Component, que bueno, quiere decir componentes pasivos, ¿no? Tenemos nuestras resistencias y también utilizamos, que son baterías, ¿no? Que utilizamos en Power Supplies, que son fuentes de alimentación, ¿no? Los cuales hemos utilizado acá, como podemos observar, de 20 volt, 8 volt, como la que tenemos en nuestro ejercicio. Claro, cada una ha sido editada en sus propiedades, ¿no? Haciendo doble clic, pues podemos editar cada una de sus propiedades, tanto en las resistencias como en las baterías. Ya obteniendo esto, nuestro circuito armado, vamos a proceder a hallar la resistencia de Thevenin. Bien, para hallar la resistencia de Thevenin, como dijimos, las características principales de esta eran que las fuentes de voltaje se cierran, ¿no? Eliminamos, en otras palabras, eliminamos nuestras fuentes de voltaje, ¿no? Y también que nuestra carga a analizar también se abre, ¿no? Que no hay ni un elemento aquí. Bien, entonces vamos a proceder a tener nuestro circuito, ¿no? Nuestro circuito, cerramos nuestro circuito, ¿no?
Para este caso, para hallar la resistencia de Thevenin, pues vamos a utilizar el multitester digital, ¿no? Que lo podemos hallar en Musen, que quiere decir mediciones, ¿no? Vamos a hallar nuestro digital multitester, ya lo tenemos aquí. Entonces vamos a cambiarle su propiedades también, porque pues está midiendo voltaje. Vamos a pedir que mida ohms, ¿no? La resistencia. Entonces vamos a ponerlo a colocarlo a medir en los puntos de los terminales, los cuales serían donde va la resistencia que se va a analizar, ¿no? La resistencia equivalente. Bien, la resistencia de carga, RN. Entonces vamos a darle play, ¿no? Que nos da 10.08 kilo. Muy parecido. Bien, ahora vamos a hallar lo que es el voltaje de Thevenin. Bien, entonces volvemos a dibujar nuestro circuito, como podemos ver acá, pero esta vez añadiendo lo que es nuestras fuentes de voltaje de 20 voltios y después de 30 voltios. A la resistencia de 6 kilo ohms, pues aún no, porque aún no la debemos tomar en cuenta, ya que vamos a medir el voltaje de Thevenin. En este caso, seguimos con nuestros terminales. Empecemos con la intensidad de corriente que circula por este circuito. Notemos que existe una sola malla, debido a que esta resistencia no tiene ninguna conexión con los polos negativos, ¿no? En este caso, como podemos ver. En la fuente de 20 voltios, pues va de signo negativo a positivo, la corriente va de esta manera. Y en la fuente de 30 voltios, pues la corriente va de esta otra manera. Podemos observar o analizar que las corrientes son diferentes sentidos. Quiere decir que estas corrientes se restan, ¿no? En todo caso. Bien. Utilizamos nuestra siguiente fórmula. Intensidad corriente es igual a voltaje total sobre el R equivalente. Entonces nuestro voltaje total, como podemos observar, vendría a ser la diferencia entre estos dos, que son entre 30 voltios menos 20 voltios. Y pues la R equivalente, la suma de estos dos que están en serie, ¿no? Que nos da la intensidad 0.76 miliamperios. Bien. Ya teniendo de esta manera nuestra intensidad, vamos a analizar en esta parte lo que es el voltaje de Thevenin. Bien, para el voltaje de Thevenin podemos analizar que el voltaje de Thevenin se está dando en los terminales A y B, que vendría a ser que el voltaje de Thevenin entonces sería el voltaje A menos el voltaje B, tomando en cuenta que la resistencia que vamos a analizar se encuentra en estos dos puntos, ¿verdad? Donde estábamos diciendo. Si analizamos el circuito, podemos notar que el punto B se encuentra conectado a los polos negativos. Quiere decir entonces que acá no hay ningún voltaje, por lo tanto el voltaje de B es 0. Y nos quedaría que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje de A. ¿Qué tenemos en el voltaje A, ¿no? Entonces el voltaje de A sería de esta forma, ¿no? De esta forma que vemos acá. Si vemos el circuito y notamos el sentido de la corriente, podemos notar que el voltaje en este terminal no es nada más que 30 voltios y el voltaje que consume la resistencia de 5 kilo ohms, ¿no? Porque lleguemos que en el terminal A el voltaje que llega no es el mismo, porque esta resistencia está consumiendo, por lo cual el voltaje A será 30 voltios menos el voltaje de 5 kilo ohms. Entonces, pues por la ley de Ohm sabemos que el voltaje de 5 kilo ohms, el voltaje es igual a la intensidad de corriente por resistencia. Entonces, como ya hallamos la intensidad de corriente de este circuito, pues entonces vamos a colocar cada uno de los datos calculados, que vendría a ser el voltaje A es igual a 30 voltios menos la intensidad 0.72 miliamperios por 5 kilo ohms, ¿no? Que esto nos da 3.8 voltios. Hacemos la resta y nos da que el voltaje A es igual a 26.2. Entonces sabemos que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje de A. Entonces nuestro voltaje de Thevenin sería 26.2 voltios. Bien, vamos a hallar el voltaje de Thevenin en nuestro simulador Livewire. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Volvemos a dibujar nuestro circuito. En este caso, si incorporamos nuestras fuentes de voltaje de 20 y 30 voltios, ¿no? Pero vamos a eliminar, o no se va a tomar en cuenta, nuestra resistencia donde se está analizando. En este caso, vamos a calcular el voltaje. Podemos utilizar el voltímetro o el multitester digital. En este caso, voy a utilizar el multitester digital, los cuales vamos a unir a los puntos queridos, ¿no? Que es donde está la resistencia a analizar, la RL o resistencia de carga. Vamos a ponerle play y nos da 25.15, que también viene a estar igual. Bien, ya finalizando, vamos
a ver nuestro circuito equivalente como nos quedó, ¿no? Que tenemos la resistencia de Thevenin de 10.7 kΩ, nuestro voltaje de Thevenin que nos dio 26.2 voltios. Y bueno, en esta vez a nuestro circuito equivalente añadimos lo que es la resistencia de carga, ¿no? Que es 6 kΩ. Entonces vamos a poder hallar nuestra intensidad en nuestro circuito equivalente. Para eso utilizamos la fórmula que intensidad es igual a voltaje de Thevenin sobre las resistencias, ¿no? En este caso, como están en serie, se sumaría. Entonces la intensidad nos daría 26.2 sobre 10.7 más 6 kΩ. Este resultado nos daría igual que la intensidad de corriente es 1.63 miliamperios. Bien, vamos a comprobar nuestros resultados en nuestro software Livewire. Como podemos ver, tenemos nuestro circuito equivalente, vamos a hallar su intensidad. Tenemos nuestro voltaje que obtenimos, voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin, ¿no? Y resistencia de carga que estuvimos analizando. Entonces vamos a calcular su corriente, ¿no? Calcular su corriente, vamos a hacer una vuelta, listo. Entonces vamos a calcular su corriente que pasa por este circuito, que es de 1.63 miliamperios. Pero también vamos a comprobarlo en nuestro circuito anterior, nuestro circuito más complejo, en esta vez utilizando el multitester digital, ¿no? Conectándolo a los puntos requeridos. Vamos a ver si fue exitoso nuestro cálculo, ¿no? Vamos a ver si fue exitoso nuestro cálculo. Pero vamos a cambiar a propiedades, ¿no? Modo que mida corriente. Entonces vamos a verificarlo. Como podemos ver, 1.63 miliamperios y 1.63 miliamperios. Quiere decir que nuestro circuito equivalente y este teorema ha sido de gran utilidad.